Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta edición central de BTV Noticias, ¿vale? ¿Cómo anda, Miguel? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Buenas Ha tardes. bajado notoriamente la temperatura durante el día, ¿no? Ha sido un día ligeramente templado, así está Montevideo a esta hora. Eso es una imagen de otoño casi. Sí, precioso. Casi que de otoño. Hay 17 grados de sensación térmica a esta hora, un poco más la temperatura en los termómetros, pero esto sí lo había adelantado el profesor, ¿no? Con esto no lo voy a pelear al final. Es verdad. Había dicho la semana pasada que iba a bajar notoriamente la temperatura, o las mínimas más las que mínimas, nada, ¿no? sí. Hay que salir ya con un abrigo, ¿no? Atención porque se están anunciando lluvia ya para el viernes. Ya termina el carnaval el viernes, así que... Sí, termina esta noche, ¿no? No, sí, ya sé. Sí, termina esta noche. Noche de fallos, así que bueno, tendremos en un adelanto a Nelson Burgos. Pero hay novedades de último momento. Así es, surgió ahora en Fiscalía porque fue formalizado con 180 días de prisión preventiva el asesino del guardia de seguridad en el barrio Carrasco Norte en Montevideo. El fiscal Carlos Negro es quien está a cargo del caso y le tipificó homicidio muy especialmente agravado y hurto. Uno supone que todo el mundo lo sabe, pero por las dudas aclaramos que esta formalización por 180 días del asesino significa el lapso de 6 meses para que la Fiscalía tenga en ese tramo o menos, en ese periodo o menos, las posibilidades de efectivizar el juicio definitivo. Así es. Donde no es que le dieron una pena de 180 días por este asesinato tremendo de ayer. No, se inicia el periodo de investigación con él ya formalizado y en prisión. Pero hay otros títulos. Salud Pública confirmó que en Uruguay hay circulación viral de dengue. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, cuestionó a los gremios de la enseñanza por los paros programados para esta semana. El precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, aseguró que si llega al gobierno destinará el 1% del presupuesto nacional para ciencia y tecnología. El carnaval llegó esta noche a su final con la última etapa en el Teatro de Verano y la Noche de Fallos. Análisis de Nelson Burgos. Y el Ministerio de Salud Pública confirmó hoy en conferencia de prensa junto con el SINAE que hay circulación viral del dengue en Uruguay. Hay casos autóctonos. Hoy temprano decían que había 2 casos autóctonos y ahora subieron el último informe, son 3 casos autóctonos, 1 en Florida y 2 en Montevideo. Los 2 pacientes que hablaban hoy más temprano evolucionan favorablemente y las autoridades descartan como medida la fumigación. En los últimos días se confirmaron 2 casos de dengue autóctono en el país, lo que significa que el contagio no está vinculado a un viaje, como ocurre en la mayoría de los casos, sino que las personas se infectaron aquí en nuestro país. Para contagiarse en Uruguay tiene que haber sido picado por algún mosquito que ya tenía el dengue, señalaron las autoridades. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que los 2 pacientes cuya enfermedad de origen autóctono tienen 2 tipos de dengue diferente y hay otros 2 confirmados que ya están circulando en el país. Lo que hemos comprobado es que en Uruguay ya tenemos circulación viral de dengue. Estos 2 pacientes tienen la particularidad de que además están infectados por 2 especies, 2 tipos de dengue diferentes. Recordamos que hay 4 subespecies diferentes. Hay 2 que ya están confirmadas, que están circulando en el país. Rando aseguró que el dengue se ha transformado en un problema de salud pública importante en las Américas y Uruguay recién está incrementando sus casos. Sobre la mortalidad de esta enfermedad se señaló que es del 0,02%, lo que quiere decir que solo fallecen 2 de cada 10.000 personas que se contagian. En cuanto a los síntomas, se indicó: en general esta es una enfermedad febril, es decir, fiebre constatada o sensación febril, como cuando padecemos cualquier cuadro viral, dolor de cabeza y especialmente en esta enfermedad dolor detrás de los ojos, dolor muscular y característicamente dolor en las articulaciones. En casos más graves hay sangrado y un fuerte dolor abdominal. Si bien hay vacunas, Uruguay las está analizando porque no está comprobada su eficacia. Las autoridades insisten en el uso del repelente y cubrirse, sobre todo en horas de la mañana y de la noche. Se trata de un mosquito que vive dentro de los domicilios. Es un mosquito que está con nosotros en las casas, muy domiciliado. Eso le quita importancia, efectividad a la fumigación. A todo esto, el SINAE indicó que desde noviembre iniciaron acciones para prevenir este tipo de situaciones.
Iniciamos algunas acciones de compra de repelentes, de solicitud también originalmente de algunas donaciones de algunas empresas, de la compra de productos químicos para fumigación. Cada departamento tiene productos químicos para poder fumigar hasta 1.500 hectáreas, Montevideo y Canelones un poco más obviamente. Es todo un tema, ¿no? Con la semana de turismo que se viene con todos los que van a ir a Brasil, ¿no? Brasil declaró el estado de emergencia por la expansión del dengue en San Pablo, tendencia que se replica también en otros países de América del Sur. 2023 fue el año con mayor registro de casos de dengue en América, tendencia que se ha extendido los primeros meses de 2024. Producto de esto, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado de alerta para toda la región. Este martes, Sao Paulo se declaró en estado de emergencia por la expansión del dengue, luego de registrar 138.259 casos y 31 muertes en lo que va del año. A su vez, la tasa de contagio alcanzó los 300 casos por cada 100.000 habitantes. De la misma forma, Brasilia, Santa Catarina y otros estados brasileños declararon la emergencia por la grave situación que se vive en ese país. En lo que va del año, se contabilizan más de 1 millón de casos posibles de enfermedad y 278 muertes confirmadas, según informó el Ministerio de Salud de Brasil. En Argentina, las autoridades registraron más de 57.000 afecciones y 38 fallecidos, entre ellos un bebé. La situación es similar en otros países de América del Sur. En las últimas semanas, Paraguay registró más de 6.000 casos positivos y las autoridades indicaron que 5 de cada 10 familias tuvieron al menos un familiar con dengue. Desde el año pasado, el país registró 50 muertes, de las cuales 13 corresponden a menores de 15 años. Mientras que en Perú, el gobierno declaró la semana pasada la emergencia sanitaria en la mayoría de su territorio, incluida su capital Lima. En contraposición, Chile está libre de infecciones. Sin embargo, el gobierno chileno extendió ayer la alerta sanitaria para evitar la reinserción del mosquito dengue en el país. La OMS hace un llamado a que los gobiernos tomen las acciones necesarias para reducir los criaderos de mosquitos y una búsqueda de atención médica oportuna. En paralelo, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado donde insiste en la prevención por parte de la población y los gobiernos estatales, teniendo en cuenta que hasta el momento no existe un tratamiento específico para combatir la enfermedad. La Fundación Telefónica Movistar donó 500 kits escolares a la escuela número 178 de Casaballe. Se trata de mochilas y útiles para los casi 500 niños que asisten a ese centro educativo. Es una gran ayuda, porque así organizamos el tema de los materiales que vamos a usar durante el año. Tener este aporte favorece muchísimo al medio, porque así las familias no tienen que disponer de ese dinero para gastar en mochila y en útiles. Está enmarcado en un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Educación y Cultura y con Codicen de poder hacer abordajes de tecnopedagogía, de lo que es tecnología educativa, poder apoyar a los docentes. Tenemos cursos virtuales de formación docente que están avalados por el Ministerio. Y también de trabajar de manera directa con los niños, ¿no? Entonces, bueno, como una campaña de sensibilización de comienzo a clases, nos parece bueno, como decía Vero, es algo que se hace todos los años, poder aportar algo en contextos que trabajamos durante todo el año, ¿no? Esta oportunidad es una campaña que hacemos todos los años de recolección de juguetes, en donde colaboran los empleados de Movistar, que tiene una plantilla casi de 600 empleados. Y bueno, nuestra intención acá es volver a la escuela. Es momento de hablar de temas judiciales porque la justicia condenó a 3 años de prisión al ex director del Comcar, Carlos Taroco, en el marco de la trama de la investigación del caso Penades. El ex jerarca policial se le tipificaron los delitos de cohecho calificado, asociación para delinquir y reiterados delitos de revelación de secretos. Carlos Taroco es la 6ª persona condenada por el caso Gustavo Penades y deberá cumplir con prisión efectiva por 3 años, pasará a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, deberá pagar una multa de 51 unidades reajustables y tendrá que realizar la reparación patrimonial establecida en la ley de género. De acuerdo con la evidencia que pudo recabar la fiscal de delitos sexuales de sexto turno, Alicia Guione, quien encabeza la investigación, Taroco nunca estuvo en contacto estrecho ni permanente con el ex senador del Partido Nacional, quien fue imputado por 22 delitos
vinculados de abuso sexual, violación y corrupción de menores a mediados de octubre de 2023. El intermediario entre ellos era Diego Cuinias, un funcionario del Parlasur que también fue condenado en una audiencia a fines de diciembre. Antes de que Penades declarara que había una trama en su contra, un grupo de policías estaba trabajando en conseguir información de las víctimas con el fin de intentar crear nexos entre ellos y reafirmar la teoría de que la causa no era real. Cuinias fue quien le ordenó a Taroco comenzar a trabajar más a fondo con el fin de lograr resultados que permitieran al ex senador dar una versión de los hechos ante la opinión pública. 2 días después de que se diera este diálogo, Penades aseguró que había una trama y un plan en su contra. En un primer momento, desde el Ministerio Público se explicó que el famoso flujograma armado por Taroco era algo así como un esquema en el que estaban los nombres de las víctimas con su foto. En el centro estaban Jonathan Mastropierro y Romina Celeste Papazo, y de ellos salían flechas hacia los demás denunciantes que representaban el vínculo que los unía. Taroco reconoció los delitos por lo que estaba siendo investigado y por eso su pena se redujo a 3 años de prisión. En esta línea, el exdirector del COMCAR es el tercer funcionario policial condenado por esta causa después de los efectivos Federico Rodríguez y Marcos Quiñones. Vamos a ir a otros temas. Se realizó la 5ª edición aquí en Uruguay del denominado Toque de Campana por la Igualdad de Género en la Bolsa de Valores de Montevideo. La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe destacó la importancia de invertir en mujeres. Bajo el lema Invertir en las mujeres para acelerar el proceso y con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, se llevó adelante esta mañana el toque de campana por la igualdad de género. Se trata del 5º año consecutivo en que se realiza el evento en Uruguay y se lleva adelante en más de 90 países. Pretendemos destacar la importancia de invertir en mujeres, de invertir en emprendimientos, de invertir en empresas, de invertir en ideas que las mujeres llevan para los inversores. Hoy por hoy tenemos que todavía no estamos en ese proceso de llegar a la igualdad. Cuando una mujer pone una idea en la mesa, no hay igualdad para ellas, para que sus emprendimientos se desarrollen. Y justo yo lo destacaba, en el tema tecnológico, que es tan importante hoy en día para la generación de empleo y la importancia que tienen las empresas tecnológicas, solo un 3% de los recursos de riesgos llega a las mujeres, a las empresarias mujeres. Hay algo que no funciona. No puede ser que el financiamiento en un 97% vaya a los hombres, ¿no? Entonces, tenemos que llamar la atención a estos temas. Invertir en mujeres es un buen negocio. Es importante que consideremos a las mujeres como agentes de cambio, como agentes de innovación y como agentes que pueden ser sujetas de crédito y devolver sus créditos. El 98% de las mujeres devuelven su crédito. ¿Sabe cuánto es el número de los hombres? 78. O sea, hay una brecha en contra de los hombres y sin embargo le prestan más a los hombres. Entonces hay un tema ahí de discriminación, de falta de acceso, de sesgos inconscientes, que tenemos que romperlos y tenemos que romperlos todos como sociedad. Es momento de hablar de economía porque la inflación en febrero fue de 0,64% y marcó una suba anual de 4,71% respecto a febrero de 2023. La inflación permanece por 5º mes consecutivo dentro del rango meta establecido por el Banco Central, que va del 3 al 6%. Los precios del transporte y las comunicaciones aumentaron menos de 4% y estuvieron entre los principales rubros que incidieron para bajar la inflación según el Instituto Nacional de Estadística. En el caso del rubro alimentos y bebidas, el aumento fue del 4,8% anual, una décima por encima del índice promedio.